Carlos Alberto Escobar Chalarca, docente de la Facultad de Ingeniería y Administración de la sede de Palmira. Profe Carlos, bienvenido. Qué bueno volvernos a encontrar. Bueno, buenas tardes a todo este inmenso grupo de locos. Yo creo que para innovar hay que tener cierto grado de locura cuerda, ¿sí? Yo creía que me iba a pensionar y nunca iba a alcanzar este sueño. Vengo hace 30 años trabajando en innovación y creo que esto cuando llegó fue espectacular porque dije, bueno, aquí está la oportunidad para aprender más, pero poder desaprender también. Entonces quiero compartirles más, es como unas vivencias que yo he tenido, donde mi material de apoyo han sido las comunidades y mis estudiantes. Lamentablemente la pandemia nos interrumpió ese proceso participativo con las comunidades, porque todo el proyecto estaba visualizado a hacer un traslado de nuestros estudiantes a interactuar con nuestras comunidades, pero pues la pandemia lo impidió, ¿sí? Voy a compartir mi presentación, espero que sea de su agrado. La hemos titulado Apropiación e interpretación de conceptos integrales, holísticos y participativos. Lo quise hacer en un solo curso, pero al final vamos a ver que eso lo proyecté a varios cursos en la sede de Palmira, ¿sí? Yo pertenezco al grupo 15, que lo titulamos Apropiación e interpretación de conceptos con criterios integrales, holísticos y participativos, en el cual pudimos llegar a un acuerdo 3 docentes de la sede de Palmira, la profesora Viviana Vargas Franco, ella es estadística, en la cual ella también aplicó en este modelo. Joana Jimena Escobar Castaño, ingeniera ambiental, catedrática, y que es mi hija y mi relevo generacional, y yo, Carlos Alberto Escobar, ¿sí? Que soy ingeniero agrícola de la Convenio Universidad del Valle, Universidad Nacional, ¿sí? Quiero destacar la activa participación de mi estudiante auxiliar, Laura Lorena Velasco Sánchez. Fue el motor para que yo pudiera trabajar en esta parte virtual y el gran apoyo que tuve del ingeniero ambiental Diego Fernando Rodríguez Angulo, que fue el coordinador del nodo, ¿sí? Ustedes ven una serie de figuras acá, de eso les voy a conversar, ¿sí? Empezamos a hacer meditaciones, a respirar conscientemente, empezamos a ser artesano, a construir modelos metodológicos y a aplicar en casos específicos del territorio nuestro proyecto. ¿Qué logramos con esto? ¿Sí? Logramos cosas interesantes, ¿sí? El área que estábamos trabajando de recursos naturales, llegamos a una concertación con nuestros estudiantes participantes que no le llamemos recursos naturales, sino bienes y derechos ambientales, para que no haya esa discriminación cuando se habla de la palabra recursos. ¿Con quiénes trabajamos? Estudiantes de ingeniería ambiental, agrícola y agronómica, que eran estudiantes de pregrado de la sede de Palmira. Inicialmente, en la propuesta habíamos previsto trabajar con un solo grupo, pero yo decía, qué desperdicio, ¿sí? Yo voy a aplicarlo a más grupos. Les presento a mis 10 estudiantes que participaron de esta propuesta del grupo 1 de Cuencas Hidrográficas de Abastecimiento. Lo amplié a 21 estudiantes del grupo 1 de Cuencas. Aquí se los presento. Y lo seguí ampliando a estudiantes del curso Manejo y Conservación de Suelos y Agua, 21 estudiantes. ¿Por qué coloco esta gráfica? Porque es que la sede de Palmira se caracteriza por ser multiétnica y multicultural. Aquí hay estudiantes de Nariño, de Bogotá, de todo el Valle del Cauca, de la zona de Arauca, de Guaviare, de Tumaco, mi amigo Jesús que es de Tumaco, y esto nos dio una buena interrelación de saberes, conocimientos, experiencias, en las cuales nosotros nos mezclamos e interactuamos docente con estudiantes. Entonces, este fue ya un gran logro en ese proceso que estábamos propendiendo de innovación. ¿Qué más se pudo hacer con esta propuesta? El reto no lo escribimos de una forma, hicimos todo un proceso muy metódico en donde identificamos la problemática conjuntamente con los 3 profesores, pero hicimos también un abordaje con otros docentes y estudiantes de cuál era el problema. A mí me toca trabajar mucho con estudiantes que están finalizando su carrera
y noto con cierta preocupación que hay muchas deficiencias en la apropiación e interpretación de conceptos con criterios integrales, holísticos y participativos, ¿sí? Con base a eso y a la formulación de la estrategia del árbol del problema, definimos el título y el objetivo general de nuestro proyecto. Las raíces de ese árbol fueron las causas y empezamos a interrelacionar esas causas para poder construir los objetivos específicos. ¿A qué llego con esto? Que los objetivos no se escriben, se deben de construir y ojalá objetivamente, pero participativamente. Y las ramas del árbol nos están dando las consecuencias, ¿sí? Estas consecuencias fueron las que nosotros tratamos de abordar en el proyecto, tratando de moderar, de mitigar esa problemática que venían presentando nuestros estudiantes. Obviamente que seguimos las recomendaciones que nos dieron, trabajamos con la metodología SMART, tratando de construir ese reto desde una manera específica, medible, alcanzable y realizable en el tiempo, ¿sí? Aquí está bien claro qué fue el reto que nosotros abordamos. Nos interesaba mucho que nuestros estudiantes llegaran con unas bases muy sólidas en la parte de lo que era la integralidad, la parte holística y participativa, en unos cursos de probabilidad estadística, cultura de ambiente, cuencas y abastecimiento de aguas. En mi ponencia voy a enfatizar en los cursos que yo orienté, que ya les manifesté anteriormente. Entonces, esto fue importante dentro de ese proceso y me parece muy importante ver los objetivos que nosotros planteamos, ¿sí? Como objetivo general era educar y sensibilizar a los estudiantes, no capacitar. Me parece que era muy importante ver que teníamos seres humanos y que esa integralidad nos iba a dar mente, cuerpo, espíritu y emotividad, pero que también podíamos trascender de lo integral a lo holístico, ¿sí? Donde vimos la parte de conciencia, formación, evolución y equilibrio, pero el gran reto de este objetivo era poder motivar a que nuestros estudiantes en una nueva estrategia virtual fueran partícipes de su propio aprendizaje, ¿sí? Entonces, ahí es esto algo importante. Concertamos este eslogan, desaprender con H para poder aprender, evocando al maestro Paulo Freire, que nos dio tantas enseñanzas en esto de la aprender con H, ¿sí? Los objetivos específicos trataron de ver un territorio que era la cuenca superior del río Nima, de suma importancia estratégica para el municipio de Palmira, porque nos abastece de agua, nos da servicios eléctricos, pero Palmira era la capital agrícola de Colombia, ¿sí? Entonces también nos interesaba ver esa parte económica, la parte cultural, accedimos a tecnologías de punta, pero también nos centramos a identificar qué normatividad había en torno a este territorio, qué políticas había y hacer un riguroso recorrido por la parte biofísica mediante la zonificación biofísica de esta subcuenca, pero también rescatamos saberes ancestrales y todas estas interrelaciones lo llevamos al concepto ambiental. Muy bien. ¿Qué características tenía esta innovación pedagógica? Inicialmente era muy participativa, muy colaborativa, porque ya se habían hecho los contactos con una comunidad rural del municipio de Palmira. Alcanzamos a hacer 2 sesiones presenciales en el primer semestre, pero de ahí llegó la famosa pandemia y nos invadió la virtualidad, ¿sí? Para mí fue un gran reto porque sinceramente nunca había tocado una sesión virtual en mis clases. Me he caracterizado por hacer clases casi fuera del aula. El 90% de mis cursos es en el campo, trabajando con comunidades. Entonces, para mí fue un gran reto poder acceder a esto, ¿sí? ¿Cómo preparamos esto? Construimos un proceso metodológico, ¿sí? Donde fue muy importante hacer una etapa preparatoria de aprestamiento. En esta etapa preparatoria de aprestamiento, hicimos todo lo que teníamos que dejar preparados para aplicar la prueba, ¿sí? De innovación. Pero decidí en el semestre 1 del 2020 aplicar este proceso de innovación en 3 cursos, con un contenido de 52 estudiantes que participaron de un curso de climatología, uno de cuencas de abastecimiento y otro de manejo de cuencas. Eso nos sirvió mucho porque pudimos identificar qué potencialidades teníamos hacia la virtualidad, pero también grandes deficiencias que pudimos identificar tanto del docente y de los estudiantes. La segunda fase
del proyecto fue el segundo semestre del 2020, donde aplicamos metodologías alternativas, activas participativas, que ahora las vamos a ver. Pero algo que caracterizó este proyecto es que hubo un permanente seguimiento y evaluación tanto del docente como de los estudiantes. Fueron 17 sesiones por cada curso que se dio, en donde cada sesión fue evaluada libremente, pero con unas preguntas muy claves sobre el proceso de aprendizaje, de motivación, de sensibilización de los estudiantes, con preguntas abiertas de cómo ellos se sentían con este modelo, ¿sí? En este momento estamos en la etapa de elaboración del informe. Es un informe que va a quedar muy detallado. Le he dedicado mucho tiempo a ese informe porque quiero compartirlo con todos los actores de mi universidad y de otras universidades y de comunidades. Y estamos preparando una nueva estructuración de un proyecto. Ojalá y podamos participar de la tercera convocatoria y poder llegar a esto. Cuando nos evaluaron el proyecto, a mí me llamó mucho la atención que un jurado me dijo, es que usted está aplicando la metodología STEAM. Dije, ¿y eso qué es? ¿Eso con qué se come? ¿Sí? Y me puse a leer de STEAM y evidentemente hacía muchos años, pero muchos años, yo inconscientemente estaba aplicando esta metodología porque integro la ciencia, la tecnología, la ingeniería y los artes y muy poco las matemáticas, ¿sí? Ante eso, yo tomé una decisión que la consulté con mi hija, que era ver, bueno, qué características tuviera esto, ¿sí? Y empezamos como a enganchar todas las ruedas sueltas que teníamos del proceso y creamos, creo que esto es una creación que hemos hecho, y ya no es STEAM, sino CITIAL. ¿Y CITIAL qué implica? Interrelacionar la ciencia, la tecnología, la ingeniería con actividades artísticas, lúdicas y deportivas, ¿sí? Desafortunadamente, la parte deportiva no la pudimos hacer porque la queríamos hacer presencial, pero sí le dimos muy fuerte a la parte artística y lúdica para poder entender estos componentes científicos y tecnológicos. Algo que me pareció sorprendente en esto fue que me atreví a hacer meditación con mis estudiantes. Al principio causó sorpresa, pero después se volvió un hábito. La meditación tomada hacia el concepto del curso que estaba viendo para abrir las puertas de ese ser humano a que hayan procesos de entendimiento sensibles. Entonces, meditábamos 10 minutos, nos preparamos para la clase y eso nos dio unos resultados muy sorprendentes, ¿sí? La participación en la comunicación virtual muy deficiente, pero cuando se les dio rienda suelta a hacer los trabajos propuestos, fue espectacular esa participación. Se conformaron equipos de trabajo transdisciplinarios, pero multiculturales, porque eran de diferentes regiones del país. Y otra cosa innovadora es que propusimos hacer un artesano. El artesano era coger materiales reciclados, aplicarlos al curso, y aquí estamos viendo un artesano que fue, para el segundo semestre fue a hacer un pesebre navideño, conceptualizando la subcuenca superior del río Nima, viendo cuáles eran sus potencialidades, limitaciones, debilidades, y este fue mi artesano. Yo como profesor tenía que darle ejemplo a mis estudiantes y este fue el artesano que hice conjuntamente con mis familiares. Se propuso inventar un juego, no copiar un juego, y a mí me parece que aquí hubo unos resultados sorprendentes, ¿sí? Los estudiantes cogieron las plataformas, utilizaron al máximo y optimizaron el PowerPoint, y también algunos estudiantes hicieron trabajos manuales, en los cuales ellos los primeros los aplicaron con sus familiares y después hicimos un gran evento donde socializamos eso. Producto de esta experiencia tenemos unos 40 juegos, tanto virtuales como así presenciales, en el desarrollo de este año. Algo que me llama la atención es que a uno le enseñan a definir, pero uno no construye sus definiciones. Este fue un ejercicio muy interesante. Con una pregunta inicial, defíname qué es una definición, y eso causó cierta sorpresa, ¿sí? ¿Cómo lo va a poner a definir una definición? Al final, después de un proceso bien complejo, este es uno de los ejemplos que muestro. Los estudiantes definieron a su modo propio a través de cuentos, de adivinanzas, de coplas, de dibujos. Y me parece que ahí tuvimos un resultado muy sorprendente, ¿sí? Lo otro es que cambiamos la cultura de los seminarios y podían hacerlos como ellos querían. Una obra de teatro, un cuento, una danza, lo que ellos quisieran, ¿sí? Lamentablemente en lo virtual, pues les hicieron cuentos muy bonitos que mostraban temas importantes del seminario,
Y como trabajos prácticos en el curso de manejo y conservación, propusimos que ellos investigaran qué era un a gran nivel, que lo diseñaran, que lo construyeran, pero también que lo aplicaran, ¿sí? Esto es muy importante porque aquí el grupo familiar se vinculó tanto en el artesano como en el gran nivel a apoyar a sus estudiantes. Fue tan importante eso que se volvió muy habitual que los padres de familia, hermanos o novias o novios participaran de las clases. ¿Sí? Entonces ya, eso fue otra innovación interesante. Y como resultado final de todo este proceso nos pusimos un reto de hacer una zonificación biofísica del territorio de la subcuenca superior del río Nima, bien sea trabajando con sistemas de información, bien sean manuales o con el software ArcGIS, ¿sí? Espectacular esos resultados que obtuvimos con los estudiantes en esto. ¿Qué teníamos? Lo previsto era hacer este tipo de actividades. Aquí estamos haciendo yoga al inicio de la clase, hay veces hacemos capoeira, hay veces nos inventamos un juego y quedé con la limitación que pensaba hacer una clase en una piscina, ¿sí? Jugando como en una piscina, nadando y jugando con los muchachos, íbamos construyendo el concepto de cuenca. Eso todavía está previsto para cuando acabe esta pandemia. ¿Qué implicó de lo previsto? Que prácticamente se nos borró el cassette aquí, tuvimos que replantear todo esto y yo enfrentarme a un computador, no tenía ni la mínima noción que era encender eso. Fue terrible, me tocó que apoyarme con los amigos del sistema de la universidad, que les agradezco, y replanteamos un proceso virtual que se volviera muy participativo, que hubiera unas sesiones de motivación, pero dejar mucho trabajo colaborativo en equipo para la próxima sesión y para los trabajos que íbamos a presentar. Muy bien. Algo que le trabajé mucho y muy fuerte fueron a los contenidos. O sea, no tenían ni idea cómo se hacía un contenido, hice una muy buena revisión, me apoyé mucho con pedagogos y empecé a explorar qué era un contenido factual, conceptual, procedimental y actitudinal. Creo que esto me dio un gran aprendizaje para poder mejorar mi proceso de enseñanza, ¿sí? Entonces, esto lo aplicamos, lo estamos evaluando muy rigurosamente ahora en el informe final y pudimos ver de que ya no era trabajar con sistemas automatizados y volver unos robots a nuestros estudiantes, sino que habían seres humanos que necesitamos explorarles toda la virtualidad que ellos tienen de poder acceder al conocimiento, ¿sí? Entonces, eso para nosotros fue muy, muy agradable, ¿sí? Trabajar con estos contenidos. Resultados no previstos, ya lo comenté lo de la meditación, pero me pareció muy importante de que los padres de familia y todo el grupo familiar participaran de los cursos. Ellos se sorprendieron mucho que cómo así nosotros pudimos participar de un curso de universidad. Los estudiantes también muy sorprendidos porque ellos nunca habían podido hacer esa participación directa de su grupo familiar en las clases de la universidad. Nos metimos muy fuerte a la escritura creativa con la poesía, la cuentería, y esto nos dio los resultados importantes. Las sustentaciones fueron muy lúdicas y artísticas. Cambiamos ese viejo modelo de una sustentación rigurosa, donde hay un jurado que les va a ver solo los defectos. Tenemos un gran baúl virtual de juegos, y lo otro no previsto fue que empezamos a hacer un proceso de evaluación formativa. Cada clase la evaluábamos, lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba, los trabajos, ellos presentaban sus trabajos, yo los revisaba en informes previos, pero nunca calificaba, tratando de llegar a una concertación de cómo producir una nota, ¿sí? Eso se produjo en las sustentaciones de los trabajos, donde ellos daban una apreciación de su nota, yo daba otra apreciación, y en un proceso de concertación llegamos a producir una nota que tuviera en cuenta la parte emocional, la parte espiritual, la parte de creatividad, de innovación, de trabajo en equipo colaborativo y un sinnúmero de cosas que hay veces nosotros no evaluamos. Muy bien. ¿Qué conclusiones puedo llegar de esto? Que para mí fue fabulosa la experiencia. Pude pues contactar a mis estudiantes por una pantalla, pero más allá de esa pantalla encontré unos seres humanos espectaculares, dispuestos a aceptar esos cambios. Quedó un gran cúmulo de conocimientos que se pueden evocar, como lo decía nuestro conferencista de ayer, el profesor Héctor, ¿sí? Y
fortalecimos un proceso importante, su formación como personas, y que esa formación personal trascienda a la profesional, pero que creemos nuevos ciudadanos que defiendan nuestro querido territorio colombiano. Y la conclusión la tomo del maestro Paulo Freire: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar, y quien enseña aprende a aprender. En homenaje a Paulo Freire, quiero comentar también que hace 10 años mi auxiliar de clases, catedrática Sandra Viviana Cuéllar Gallego, fue desaparecida forzosamente. No la hemos encontrado en estos 10 años, pero Sandra está hoy con ustedes acá, y esta charla es homenaje a Sandra Viviana Cuéllar Gallego, mi gran alumna, mi gran amiga, cómplice y acompañante de locura. Proyecciones. Mi proyección está en crear una verdadera red en la sede de Palmira, pero con alta incidencia en la Universidad Nacional, y ojalá poderla extender a nivel internacional. Escribir mis memorias de estos 30 años en el proceso de la búsqueda de la innovación. Y lo otro, mi gran sueño en este momento, estoy en la construcción de una ecoaldea que sea un gran centro de pensamiento social, ambiental, cultural, lúdico, pero que la innovación esté presente en todo momento. Pensamos cosechar agua, lluvias, producir energía eléctrica, pero a través de la energía solar, producir nuestros propios alimentos, y que ya no tengo que utilizar un salón, sino que este va a ser mi gran salón de clase, y que tengamos una fuerte proyección comunitaria. Para finalizar, pido disculpas si me he pasado en el tiempo. Quiero agradecer a la vida, sí, porque me ha dado esto, a mis padres, a mis hijas, a mis amigos y especialmente a mis estudiantes, a la incubadora de iniciativas de innovación pedagógica, miles de felicitaciones y bendiciones, a mi querida sede de Palmira. A veces nos ven como pequeñitos en Palmira, pero aquí hay un gran personal con mucho amor, con mucha entrega, a agradecerle esto. Y finalmente dos grafiquitas, sí. Esta muy vivencial de lo que yo viví. Hay veces estas aulas virtuales me llevaron a crear un mundo de monstruos. Al principio tuve miedo, tuve limitaciones, no sabía qué hacer, pero pude levantar la cabeza, ¿sí? Y otros profesores creo que cogieron este conocimiento y lo tomaron muy a pecho, ¿sí? Aquí el profesor está haciendo su aula invertida de una manera muy práctica y didáctica. Eso era lo que yo les tenía, ¿sí? Agradecerles a todos por la participación. Me conmueve esa mención a su estudiante, a Sandra Viviana. Conozco algo de ese proceso, profe. Entonces, por acá hay una pregunta de Nelson Vivas. Dice: ¿cómo integrar el conocimiento científico y el conocimiento tradicional de las comunidades? Espero que Nelson no se incomode porque le pongo una arandela a esa pregunta, y usted, profe Carlos, con su venia. ¿Acaso es diferente el conocimiento científico del conocimiento tradicional? Profe, ¿qué dice frente a este planteamiento? Tú lo has dicho, sí, es lo mismo. Los grandes aprendizajes los he tenido con comunidades indígenas, tanto acá como en Sudamérica, ¿sí? Lamentablemente fue erosionado salvajemente ese conocimiento. Estamos trabajando con un amigo del Perú sobre la hidráulica inca. Con tesis de doctorado se ha demostrado que esa hidráulica es igualitica o mucho mejor de lo que se hace ahora. Entonces, me parece que ese rescate del saber y el diálogo es muy importante en el proceso científico, ¿sí? Porque ellos nos dejaron unos legados extraordinarios, pero ellos tenían un ritual para todas las cosas, ¿sí? Había un permiso ante la Pachamama. Nosotros ahora somos muy científicos, pero a veces no pedimos el permiso, ¿sí? Entonces yo creo que eso nos está dando una apertura a nuevos seres más sensibles, más humanos, y yo creo que la gran palabra que reúne esto es el amor, ¿sí? Cuando hay amor en la enseñanza, esto es una bacanería, ¿sí? Hablar con estos jóvenes, compartir sus cosas hasta íntimas, a mí me parece que eso llena mucho el alma. Permítame, profe, entonces le hago otra pregunta que se plantea acá por la audiencia, esta de la profesora Rosalba Pulido de Castellanos.
Teniendo en cuenta que el trabajo adelantado es complejo, sería interesante que el profesor nos comentara sobre la selección de los conceptos, habilidades, actitudes en los cursos. Listo. Nosotros llevamos un proceso ya largo, ¿sí? Comentaba más o menos unos 30 años. Hemos venido en un proceso permanente de construcción, ¿sí? Tuve la oportunidad de ser funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CDC. Ahí tuve un gran legado de enseñanza hacia el manejo del territorio, ¿sí? Y pues esa selección de conceptos está muy basados en esas experiencias que hemos tenido, ¿sí? Pero antes de contestar eso, hicimos una prueba inicial con nuestros estudiantes y los resultados no fueron muy satisfactorios. Nunca se les entregó a esa prueba, sino el último día de clase, para que ellos pudieran evaluar cuál fue el porcentaje de aprendizaje, ¿sí? Entonces, los conceptos tendrían que tener una alta relación con lo que era la integralidad, lo holístico y lo participativo, ¿sí? Entonces, pues ponerme a explicar eso ahora por modalidad del tiempo, queda abierta la charla que vamos a tener complementaria a esto, ¿sí? Pero, ¿qué habilidades se desarrollaron? Es que cuando yo trabajo lo artístico y lo lúdico, eso fluye tremendamente, ¿sí? O sea, los conceptos quedaron mucho más claros. Ellos propiciaron eso. El concepto de que ellos construyeran sus propias definiciones fue un proceso muy interesante porque pasamos de la incipiencia al gran conocimiento que alcanzaron en temas claves que tenían que ver y relacionados con los cursos, ¿sí? Y las actitudes al principio fueron de sorpresa, después de aceptación, pero después de profunda participación y resultados excelentes como personas profesionales, y se les dio una pequeña chispita a ser mejores ciudadanos. Gracias, profe. Pues se nos acabó el tiempo. Okay. Y la invitación a que se continúe esta conversación en el foro que está en el aula Moodle. Y nuevamente gracias por esta demostración que la innovación tiene que ver también con las alternativas a las formas y a las gramáticas hegemónicas dentro del mundo académico y científico. O sea, se puede hacer ciencia y academia con gramáticas y formas alternativas. Profe Carlos Alberto, muchas gracias y seguimos en construyendo tejido artesanal. Profe, muchas gracias. Ya, gracias por aquí los invitamos. Gracias. Un pan de bono cuando vengan a Palmira. Chao.